Hola, mi nombre es Ángela Prince y les voy a hablar un poco de la cristiada. La cristiada es una lucha armada que se desarrolló en México en los años entre el 26 y el 29 de 1900. Y bueno, desde antes de estos años como que siempre hubo problemas entre la iglesia y el gobierno, porque el gobierno como que quería tener en control a la iglesia, que tenía mucho poder sobre el pueblo mexicano desde mucho tiempo antes. Pero, bueno, en la Constitución de 1917 había varios artículos que a la iglesia no le convenían porque restringían muchos de sus privilegios o de sus prácticas, como son, bueno, directamente la práctica del culto, cómo ejercían la educación en México y, bueno, cómo manejaban sus propiedades y su organización, bueno, como iglesia institución. Pero cuando Calles entra al gobierno, como que Calles es considerado muy anticlerical en su pensamiento o en su forma de gobernar, y se dedica a hacer cumplir los artículos constitucionales, e incluso, bueno, genera una ley que le dicen la ley Calles, en donde se iba como muy directamente en contra de la iglesia. Y bueno, el nombre de cristiada viene o sea, cuando se levantaron en armas, lo hacían en nombre de Viva Cristo Rey. Entonces el ejército empezó a llamar a estas personas que se rebelaban, como Cristos Reyes, que fue derivando a cristeros, y bueno, de ahí propiamente se deriva el nombre de cristiada. El pueblo mexicano, bueno, se muestran en desacuerdo y se empiezan a formar varias organizaciones. Entre ellas está la Liga Defensora de la Libertad Religiosa, de donde se deriva una organización de Unión Popular. Esta organización, bueno, combatía los establecimientos del gobierno, pero empezaron a hacerle frente de una manera pacífica. eh, Intentaron hacer boicot económico, incluso juntaron firmas, pero bueno, Calles no estaba dispuesto a ceder, incluso apoyaba la formación de la Iglesia Católica Mexicana. Bueno, ya, o sea, Calles se pone en la postura de que o aceptan mis propuestas o pues nos vamos a las armas. Y bueno, bajo esta intransigencia de Calles y no querer llegar a un acuerdo entre los dos, digo que los dos se vieron favorecidos, bueno, ahí ya el pueblo se levanta en armas, como que a todos les sorprendió bastante. Y bueno, fue una contienda que duró alrededor de 3 años. Es muy importante mencionar la participación de las mujeres en esta lucha. Fueron ellas las primeras que, pues, que se opusieron a todas estas reformas en contra de la iglesia. Fueron ellas las que convencieron a sus hombres de lanzarse en armas, o sea, bueno, tanto a sus hermanos, a sus esposas, a sus hijos, y también dentro de la lucha armada, pues también fueron muy importantes porque eran las que se dedicaban a llevarles, bueno, pues balas y cosas para hacer las bombas, y, o sea, como que todo eso, incluso pues comida, se dedicaron a ser enfermeras, hicieron de espías, incluso había como una organización de brigadas feministas de Santa Juana de Arco. Bueno, al final, los dirigentes de la iglesia, como los dirigentes de nuestro gobierno, se dieron cuenta que pues era un conflicto que no iba a ningún lado y que no podían estar jugando con las creencias del pueblo o con el pueblo en sí, y llegaron a unos acuerdos, pero en esos acuerdos no se tomaron en cuenta ni o sea, a los mismos cristeros, que eran los que estaban pues luchando. Entonces, no tomaron en cuenta ni su opinión, tampoco pensaron en la seguridad de los mismos cristeros. Se me hace un conflicto que se puede entender como por los dos lados. Seguramente el gobierno debía restringir a la iglesia en algún sentido para poder gobernar en sí, porque la iglesia también, digo, a través de la historia hemos visto que ejerce control sobre el pueblo. Y también la iglesia, pues obviamente no se iba a dejar tan fácil, pero no se me hace justo que haya utilizado al pueblo para sus propias convicciones. Bueno, se me hace concretamente muy importante porque, nos guste o no aceptarlo, es un hecho que marcó la historia de México y que seguramente nos ayudaría a explicar mucho de lo que pasa actualmente.
Tengo dos teorías, o encuentro dos razones por las cuales no se habla mucho de la cristiada en la historia de nuestro país. La primera es porque en realidad si te puedes analizar el pleito es un pleito muy tonto. O sea, simplemente como que la iglesia y el gobierno o los gobernantes y los líderes eclesiásticos estaban peleando por el poder del pueblo y querían demostrarse uno al otro quién era el que tenía más poder. Y para esto, bueno, usaron directamente al pueblo, usaron sus creencias y sus esperanzas como pueblo. Y yo creo que a lo mejor nunca pensaron que fuera a ser tan grande, pero más allá de eso, pues el pueblo se unió. O sea, y de hecho creo que esa es la otra razón por la que no se habla mucho en el libro de historia, porque es un hecho o es un momento histórico en el que el pueblo tomó el poder, se dieron cuenta del poder real que tiene el pueblo una vez que se une, y y o sea, unidos pudieron hacer cosas muy valiosas, como, o sea, me da un poco de sentimiento que haya sido por algo directamente religioso, pero qué mejor que protestaran por ellos mismos, por llevar una vida mejor, una vida más digna, por tener lo que se merecen, por mejorar su educación, tener más acceso a la salud. Y eso se me haría más coherente, que la gente o que el pueblo se uniera, no para un cambio, no para una revolución, sino para sus propios intereses, para hacer comunidad y para mejorar sus propias vidas. Si se pudiera este, o sea, bueno, hacer consciente al pueblo del poder que tiene, de levantarse o de rebelarse o de cuestionar o de pedir lo que necesita, yo creo que sería un movimiento que valdría mucho la pena. No armado, pero sí ideológico. Y bueno, lo que yo propondría sería agarrarse de estas leyendas populares que en realidad le dan mucho poder al pueblo, o que le dan esperanza, o que le dan algo en que creer, haya sido falso o no, de figuras como el 14, que independientemente si haya matado a 14 hombres con una bala, escuchando sus corridos, sus canciones, pues es algo que al pueblo le puede llegar muy fácil. Y bueno, el personaje de la Benjamina, tomarla como un ejemplo bueno, o sea, viva Cristo Rey y seguía gritando, independientemente de lo que cada uno de nosotros crea como católico, como judío, o como ateo, pues empezar a creer en nosotros mismos y ser capaces de defendernos o defender nuestra postura hasta la muerte o hasta la libertad. O sea, al momento en que a ella le dicen, si vuelves a gritar Cristo Rey y te mato, y poder gritarlo, o sea, yo pienso que fue una persona, una niña, que pues a su corta edad era muy libre, o sea, estaba dispuesta a defender lo que ella creía, este, a costa de su propia vida o de su propio sufrimiento. Y yo creo que ahí hay algo muy valioso que se puede recuperar, que se puede hacer llegar a los estudiantes o al pueblo mexicano. Otra de las figuras bueno, que yo en lo personal puedo rescatar, y una de las que me han hablado mucho desde que estoy más chica, pues es de Miguel Agustín Proc, porque, bueno, siendo educación jesuita y él siendo jesuita, pues sí me llegó a hablar mucho de él y de su vida y sobre todo pues, de su martirio. Y si podemos rescatar estas figuras y darles un fondo, darles forma en algo presente, o sea, no en algo que pasó en el pasado, pero que ese hecho del pasado le dé aire al presente, como lo es el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, y que bajo esos lineamientos poder transformarlo en algo presente, no nada más ideológico, sino de acciones. A mí me parece que ese es un mensaje que valdría la pena llevar.